para lo que vamos a considerar esta mañana. Yo creo que esta imagen es de unos árboles que se llaman secuoyas en California, que son unos árboles muy longevos y muy altos y, bueno, muy conocidos, ¿verdad? Conocidos también por el color de su corteza, que es de color muy rojizo. Pero hay un dicho que dice, muévete que no eres un árbol. Bueno, pues yo esta mañana vengo a deciros para contradecir ese dicho. Segundo de Pedro, capítulo 3, empezamos por el versículo 17, que dice así: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 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 Podemos tomar asiento, hermanos. Mirad, estas son las últimas palabras que tenemos registradas del apóstol Pedro, seguramente poco antes de su muerte. Es decir, es su última oportunidad de impartir a sus queridos amigos o amados, como se invierte en la Reina Valera 60, agapetoi en el griego original, de impartirnos alguna cosa de provecho. ¿Y qué es lo que les dice? De hecho, ¿qué es lo que nos dice a nosotros, los que hemos recibido hoy el testigo de aquellos primeros discípulos? Pues fijémonos en algunas palabras clave de esta porción, como arrastrados, caer, firmeza, crecer. No sé a vosotros, a mí me parecen palabras agrícolas. Y en especial yo las relacionaría con los árboles. Árboles que si no tienen raíces profundas podrían ser arrastrados o incluso caer. Árboles que deben tener una posición firme y árboles que deben crecer como plantío del Señor, tal como dice el profeta Isaías. Mirad, desde el tiempo antiguo se utiliza el símil del árbol para describir a las personas. Por ejemplo, en el Salmo 1, ¿verdad? Al hablar del hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén, sí, Señor. Y luego lo contrasta con la figura contraria. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es posible que incluso el apóstol Pedro tuviera en cuenta, estuviera pensando en esas palabras al finalizar su segunda epístola, porque las ideas son muy similares. En cualquier caso, cuán importante es que crezcamos cual árbol firmemente arraigados en la palabra de Dios, nutridos por el agua del Espíritu Santo y en armoniosa comunión los unos con los otros, a fin de poder llegar a lo más alto de los propósitos de Dios para nuestra vida. No queramos ser bonsai, un árbol miniatura que no crece. Deseamos ser como las secuoyas de California, que superan los 100 metros de altura. Porque lo natural en la vida, hermanos, es crecer. Lo natural es crecer. Y esto es verdad también con respecto a la vida espiritual. El apóstol Pablo también nos enseñó así a los Efesios: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que, tomando el árbol como figura para imitar, analicemos este texto en sus dos partes naturales. En primer lugar, podemos hablar de los peligros circundantes a nuestro alrededor. En segundo lugar, de ese crecimiento glorioso que Dios espera de nosotros. Hemos leído: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. ¿Qué es lo que sabemos de antemano? ¿Qué es lo que tenemos que saber de antemano? Pues la respuesta está en lo que el apóstol venía desarrollando con anterioridad. En los versículos anteriores, él habla de los inductos e inconstantes que tuercen las palabras de Pablo, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es lo que los destinatarios de esta carta, o sea, nosotros, debemos saber de antemano. Que hay quien tergiversa la palabra de Dios para su propia perdición y para la desdicha de todo aquel que le siga en su camino equivocado. Pero esto no es algo nuevo. No, es la misma estrategia que utilizó la serpiente antigua en el huerto de Edén. No moriréis.
dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, en forma de serpiente, tergiversó las palabras que Dios había hablado a Adán, y no hay nada peor que la verdad adulterada. Nada peor. Porque era cierto que sus ojos serían abiertos. Y también que conocerían el bien y el mal. Pero Dios le había dicho a Adán con toda claridad, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la parte que Satanás tergiversó. No moriréis. Y esa es la parte que tergiversen los que cometen el error de los libertinos. Así se vierte la palabra inicuos en algunas versiones, libertinos. Porque el vocablo original en griego es el atesmón, que significa literalmente rebeldes contra la ley. Y si en su rebeldía contra la ley de Dios dicen, no hay que tomar la palabra de Dios a pie de letra. No hay un solo camino a Dios sino muchos. No es pecado si tienes la conciencia limpia, tranquila. No hay condenación para las buenas personas. No hay infierno. No hay nada malo en la homosexualidad. No es malo divorcio cuando el amor se ha terminado en el matrimonio. No. Los que siguen el ejemplo de la serpiente antigua siempre intentará negar de alguna manera las verdades preclaras que podemos encontrar en la Biblia. Y todas esas aseveraciones que son ejemplos que niegan verdades bíblicas. Ahí residen los peligros circundantes alrededor de nuestro alma. Por eso el apóstol dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los libertinos caigáis. Porque esos vientos malignos del error quieren hacernos caer, quieren romper nuestras ramas, quieren doblar nuestro tronco y si pudieran, incluso quisieran arrancarnos de cuajo del suelo en el que estamos plantados. Habréis visto en el televisor cómo los vientos huracanados pueden destrozar los árboles haciéndoles caer sobre coches, etc. Y nuestro árbol está ahí expuesto a esos vientos huracanados del error que soplan en nuestra sociedad con una ferocidad terrible. Por eso también el apóstol Pablo escribe a los Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo emplea la analogía del niño que todavía no ha crecido y que es fácilmente llevado de aquí para allá por el viento. Y esto es comparable también al árbol joven, que todavía no tiene un tronco muy sólido y es fácilmente doblado y arrastrado por todo viento que sople de cualquier dirección. Por eso es tan importante crecer. Es tan importante crecer y madurar hasta llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Firmemente arraigada en sus promesas y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermanos, no todos los predicadores que podéis escuchar en internet exponen la verdad bíblica con sana hermenéutica. Cuidado con el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, que ignora la soberanía de Dios y su trato personal con cada individuo. Cuidado con los que predican la mal llamada superfe, porque convienen a todos aquellos que sufren alguna enfermedad. Cuidado con las doctrinas humanistas, que despersonalizan a Dios y reemplazan la obra de Cristo por obras humanas. Cuidado con las filosofías de pensamiento positivo que pretenden convertir a Dios en siervo del ser humano cuando debe ser al revés. Cuidado con las religiones orientales, tan en boga hoy en día, que pretenden llegar a Dios con la meditación e ignoran el único camino a Dios, que es Cristo. Cuidado con los sincretistas, que combinan el esoterismo con doctrinas cristianas y así adulteran la verdad bíblica. Son tantos los vientos que soplan de aquí para allá, pero lo sabemos de antemano. Lo sabemos de antemano. Así pues, guardémonos y no permitamos ser arrastrados por todo viento maligno, porque las consecuencias son nefastas. Dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Ahí están las trágicas consecuencias. Fijaros que no dice, caigáis de vuestra salvación. No dice eso, porque no está poniendo en duda la salvación, sino la firmeza
la firmeza de nuestra fe, de nuestra identidad, de nuestra vocación. Por ejemplo, el comentarista Matthew Henry dice, esta cláusula final no significa que los creyentes puedan perder la salvación, sino que podrían caer de la firmeza en la fe y en las buenas costumbres a la inestabilidad doctrinal y moral de los falsos maestros y de quienes se dejan seducir por ellos. Mira, el propio Pedro, al principio de esta misma epístola, hablando de crecimiento espiritual, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Wow! La idea de estar firmes en nuestra vocación y elección y no caer está al principio y hasta al final de esta epístola. Es un mensaje central. Es un mensaje central, porque es importante que el árbol plantado esté bien arraigado en una posición firme. Una posición firme y que por más que ruja el viento alrededor, no caiga y se deje llevar. De hecho, así se vierte en algunas versiones. No sea que arrastrados por el viento, por el error de los libertinos, caigáis de vuestra posición firme. Porque en Cristo tenemos una posición firme por su gracia y por su amor, y podemos estar seguros de ello. Pablo empieza el capítulo 8 de Romanos con las palabras, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está nuestra posición firme, posición de salvación, posición de privilegio, posición de libertad, posición de dominio. Pero sigue leyendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que los que están en Cristo no andan conforme a la carne con sus deseos pecaminosos, sino que anden conforme al Espíritu en la voluntad de Dios. Es decir, si no andamos a la voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente, tenemos motivos para dudar de estar en Cristo Jesús. Y es en ese sentido que tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. Hacer firme. Porque no es que seamos salvos por ninguna obra humana, por supuesto. Pablo dice a los Efesios, por gracia sois salvos por medio de fe. Y asimismo dice a los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pero ¿cuál es la clase de fe que salva? ¿Cualquiera? ¿Es cualquier clase de fe? No. Jacobo, el hermano del Señor, dice en su epístola, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvar? La pregunta retórica tiene una clara respuesta negativa. Porque no es suficiente decir que tenemos fe. Hay que mostrar de alguna manera que esa fe sea una realidad interior. Lo invisible, la fe, debe tener alguna consecuencia visible, las obras. Aunque el aire es invisible, en momentos podemos sentirlo cuando hay corriente y así sabemos que está allí. Por eso Jacobo estaba diciendo realmente, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En ciertos momentos la fe nos mueve a obrar de ciertas maneras y así sabemos que es real. Ahí está la posición firme a la que Pedro está haciendo alusión. Una posición doctrinal y moral desde la que uno mismo no puede dudar de su propia fe, de su propia identidad, de su propia vocación y de su propia elección. Así es que yo pregunto, ¿tienes tú esa seguridad? Y no me refiero a no seguridad con respecto a los demás, sino con respecto a ti mismo. ¿Estás firmemente arraigado en una posición firme en Cristo? Espero que sí, pero aunque sea así, Pablo dice a los Corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Sí, para no caer en ningún sentido, lo que necesitamos es lo que viene a continuación. Lo que se dice en el versículo 18. Así que, de los peligros circundantes que hemos considerado, pasemos a considerar ahora previamente el crecimiento glorioso a lo que Pedro hace referencia en el último versículo. De hecho, hemos leído ahora en la Reina Valera 60, dice, antes bien creced. Pero una mejor traducción sería, seguid creciendo. Antes bien, seguid creciendo. Porque lo cierto es que no debemos de dejar de crecer nunca.
No deben dejar de crecer nunca. ¿Sabías que los árboles nunca dejan de crecer a lo largo de su vida? No, nunca dejan de crecer. De hecho, algunos estudios han mostrado que los árboles más viejos pueden crecer más rápido que los jóvenes, en términos de masa total añadida por año. Y eso es lo que Dios espera de sus hijos, que no dejemos de crecer nunca, por muchos años que llevemos en el Evangelio. Antes bien, seguid creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de la misma manera que los árboles crecen hacia arriba y a lo ancho, Pedro habla de dos dimensiones de crecimiento espiritual: gracia y conocimiento. Y en primer lugar dice, seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué se refiere Pedro con crecer en esa gracia, en la gracia de nuestro Señor? Pues evidentemente no se trata de algo pasivo, sino de un esfuerzo consciente y deliberado. La gracia es ese favor inmerecido de Dios a través de Cristo, como dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por su gracia que hemos recibido la salvación y vida eterna. Es por su gracia que hemos recibido también dones, talentos, ministerio, trabajo. Es por su gracia que vivimos donde vivimos, que tenemos la familia que tenemos y podemos formar parte de la comunidad que somos. En definitiva, dependemos del favor inmerecido de Dios para todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que disfrutamos. De manera que el crecer en esa gracia empieza por reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios de forma totalmente merecida para todas las cosas. Y a medida que somos más y más conscientes de esa dependencia inmerecida, estamos empezando a crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no solo eso, sino de esa conciencia de nuestra dependencia inmerecida de Dios, debemos de movernos hacia el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas en particular. Fijaros en la propia escalera de crecimiento que el apóstol Pedro formula al principio de esta misma epístola. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Todas estas cosas, la fe, la virtud, el conocimiento, dominio propio, paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, todo eso lo podemos cultivar por la gracia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. De manera que crecer en su gracia es cultivar todo ello en dependencia de Él. No podemos pretender crecer sin ascender esta escalera de 8 virtudes, desde la fe hasta el amor, sin depender de Él. Y fijaros que cuando un árbol es maduro, empieza a producir fruto. En manzana produce manzanas, en naranja, naranjas, el olivo, aceitunas, etc. ¿Qué fruto espera Dios del árbol de sus hijos que están creciendo en la gracia de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús? Pues el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un fruto, pero que tiene 9 sabores. Yo pregunto, ¿tu vida se caracteriza por este fruto de 9 sabores? ¿O en vez del amor hay rencor? ¿O en vez del gozo hay tristeza? ¿En vez de paz hay ansiedad? ¿En vez de paciencia hay prisa? ¿En vez de benignidad hay aspereza? ¿En vez de bondad hay egoísmo? ¿En vez de fe hay incertidumbre? ¿En vez de mansedumbre hay altivez? ¿En vez de templanza hay descontrol? En definitiva, ¿en qué áreas debes de seguir creciendo? Porque no estamos llamados a cultivar solo uno de estos 9 sabores, sino todos. Así pues, sigamos creciendo por la gracia que nos es concedida en Cristo Jesús, y que el fruto del Espíritu Santo con sus 9 sabores y la escalera de 8 virtudes que describe Pedro sean una realidad en nuestra vida cada día. En segundo lugar, Pedro dice, seguid creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa crecer en el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador. Pues quizás alguno piense que significa conocer mejor la vida de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra, cuántos milagros realizó, en qué orden, cuántos latigazos recibió ante su crucifixión, etc. Pero el verdadero conocimiento no es el académico, sino el conocimiento personal, el conocimiento relacional. ¿Cómo conocía Pedro a Jesús? Lo conocía de forma personal, en su relación con Él día a día. Y este es el punto de partida de la vida cristiana. El punto de partida es esa relación personal entre Cristo y tú, entre tú y Cristo. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿conoces al rey Felipe VI? Sí, claro. ¿Sabes qué? Tiene 57 años, se licenció en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y ascendió a trono como rey de España en junio de 2014. Estos son conocimientos académicos que tú y yo tenemos, pero eso no significa que conoces a don Felipe, ¿verdad? Si conocieras de verdad al actual rey de España, él te conocería a ti. Él sabría cómo te llamas, cuál es tu profesión, cuáles son tus aficiones. Y esa es la clase de conocimiento a la que Pedro se está refiriendo, conocimiento personal. Así que la pregunta es, ¿conoces tú a Jesús de forma personal? ¿Tienes esa clase de relación personal con Cristo? ¿Lo has reconocido como tu Señor y Salvador personal? ¿Te has postrado a sus pies para pedirle perdón por tus pecados y has aceptado el regalo de su salvación que Él te ofrece y te has comprometido a vivir bajo su señorío? Este es el punto de partida del cristianismo. Y si todavía no lo has hecho, hoy es tu día de suerte. Ahora mismo puedes empezar una nueva vida y el árbol de vida puede empezar a brotar dentro de ti en este mismo instante. Solo hace falta que tomes esa decisión, arrepintiéndote de tus pecados y aceptando su regalo de salvación y su señorío sobre tu vida. Pero repito, eso solamente al comienzo. Porque como discípulo suyo, ¿acaso Pedro conocía a Jesús a la perfección? En absoluto. Era su discípulo, pero ¿cuántas veces Pedro y los demás discípulos se confundían y no entendían lo que Jesús quiso comunicarles? Como cuando Jesús les decía, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Seguimos leyendo, dice Mateo, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. No trajimos pan, por eso lo dice. No lo estaban entendiendo. No pillaban lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, con cierta frustración, Jesús les tenía que decir, ¿por qué pensáis de entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y hay todo un proceso hasta que ellos llegan a comprender lo que Jesús les quiso enseñar. Y es en este tipo de conocimiento de Cristo que Pedro dice que debemos de seguir creciendo cada día. Debemos seguir creciendo en conocer el carácter de Cristo, su compasión, su amor por las ovejas perdidas, su tristeza por la rebeldía humana, su paciencia con sus fracasos, su mansedumbre, su bondad, su gozo en medio de la adversidad, su confianza en el Padre, su sumisión y tantas otras características de su carácter. Y para esos signos es de provecho leer la Biblia y profundizar en conocer las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles. Pero que ese conocimiento no sea simplemente algo teórico, no, sino que ese conocimiento debe trasladarse a nuestra vida. Porque en la medida que llegamos a conocerlo a Él, nosotros debemos de ser transformados a su imagen y semejanza cada día. Porque cuando llegamos a conocer algo de verdad, ese conocimiento se convierte en una realidad en nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y sabéis cuál es la meta? La meta de esa transformación, Pablo también lo expresa con claridad en los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está, la plenitud del conocimiento. ¿Quién aquí ya ha llegado a esa meta? ¿Alguien puede levantar la mano? Yo no veo ninguna mano alzada, por lo que entiendo que todos debemos de seguir creciendo, un crecimiento glorioso
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a concluir ya esta mañana y os planteo una pregunta. ¿Acaso Simón nació como el apóstol Pedro? No. Primero debió tener su encuentro personal con Cristo. Y luego poco a poco fue creciendo como pescador de hombres hasta que Jesús le cambió el nombre y le puso el nombre de Pedro. Pero aún después de eso sabéis que Pedro negó conocer a Jesús 3 veces la noche antes de su crucifixión. ¿Significó eso que Pedro fuera desechado para siempre de las filas de los discípulos? No. Pedro lloró amargamente por su fracaso, se arrepintió y después Jesús le cambió de nuevo su cometido. En vez de ser pescador de hombres, ahora debía apacentar a sus ovejas. Y entonces llegó el día de Pentecostés y por su predicación 3.000 personas se convirtieron a Cristo. ¿Ves el crecimiento que experimentó Pedro a lo largo de su vida? ¿Fueron todas experiencias agradables? No. ¿Fracasó en algún momento? Sí. ¿Sucumbió en alguna ocasión a los peligros circundantes? Sí. Pero a pesar de esos momentos de oscuridad, él supo arrepentirse de sus errores y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de su Señor y Salvador. Nuestros fracasos no suponen el final de nuestro crecimiento espiritual, sino más bien son las lecciones más importantes, más necesarias para nuestro avance en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Así pues, no te desanimes. No te desanimes por nada. No dejes que los peligros circundantes te hagan caer de tu posición firme. Todavía te resta mucho por avanzar. La copa de tu árbol puede ser más alto, el fruto más dulce y el propósito de Dios más glorioso de lo que tú puedes imaginar. No pares. Sigue creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y alabanza hasta el día de la eternidad.